Vamos a hablar sobre la variable cualitativa ordinal. ¿Cómo caracterizarla? Antes de empezar a hablar específicamente sobre este tipo de variable, es bueno hacer un repaso sobre las herramientas que tenemos para caracterizar cualquier tipo de variable. Tenemos las tablas de frecuencia que se usan cuando se tiene una matriz con gran cantidad de datos, en la cual no es fácil encontrar variables de comportamientos en la variable ni regularidades. Otra herramienta que se emplea son las medidas de tendencia central, como por ejemplo la media, mediana y moda, y el empleo de gráficos como los diagramas de barras, de columnas, diagrama circular, entre otros. Ahora sí, veamos en qué consiste la variable cualitativa ordinal, o también llamada cuasi cuantitativa. Es aquella variable nominal que toma valores cualitativos ordenados siguiendo alguna escala establecida. Pues veamos algunos ejemplos. La calificación cualitativa de una evaluación. Bajo, básico, alto y superior son las posibles cuatro categorías de esta variable. Otra variable, la gravedad de una enfermedad. Aguda, crónica, grave. Tres categorías posibles para esta variable. Y como último ejemplo, el estrato socioeconómico 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que tiene 6 categorías para la variable estrato socioeconómico. A pesar que vemos números, realmente ellas no representan unas cantidades con las que uno puede hacer operaciones. Por eso se cataloga como una variable cualitativa, ordinal. Pues en principio se recomienda realizar una tabla de frecuencias. También podemos utilizar medidas de tendencia central, en este caso la mediana y la moda. Y con respecto a los gráficos podemos utilizar diagrama de barras, de columnas, un diagrama de sectores, es el mismo que llamamos diagrama circular, y el diagrama de caja, que es muy útil cuando se tienen bastantes categorías. Veamos un ejemplo. Se realizó un estudio estadístico con los 40 estudiantes de grado décimo de una institución educativa de la ciudad, en la que se quiere establecer el nivel de desempeño del primer periodo en la asignatura de matemáticas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Aquí observamos una matriz de datos, ¿sí?, de 40 registros en la variable, que representan cada una de las notas obtenidas por los 40 estudiantes. Primer estudiante, uno de los estudiantes obtuvo bajo, otro básico, y así sucesivamente, alguien más obtuvo alto. Para iniciar el registro de esta información en una tabla de frecuencias, lo que vamos a hacer es empezar a contar cuántas veces aparece cada una de las categorías. En este caso identificamos la categoría bajo. Entonces contamos cuántas veces aparece la categoría: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo registramos. Luego seguimos mirando la siguiente categoría, básico: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 veces apareció básico. La siguiente categoría sería alto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces aparece la categoría alto. Y por último, la categoría superior aparece 4 veces. Esos números que acompañan cada una de las categorías los llamamos frecuencias absolutas. Esos datos se registran en una tabla como la que sigue. Bueno, depende de la intención del investigador el número de columnas que va a escoger generalmente, o es posible que solamente utilice una columna para la variable, uno para la frecuencia absoluta, uno para la frecuencia relativa y otro para porcentajes. Eso es opcional. Sin embargo, vamos a mirar cómo se podría emplear, para qué servirían también. Tenemos 4 categorías y cada categoría con su respectiva frecuencia absoluta. Utilizamos la letra N minúscula
con un subíndice. Esta I se va cambiando de acuerdo al número de categorías. En este caso hay 4 categorías. Esa sería N sub 1, N sub 2, N sub 3 y N sub 4. La I funciona igual para todos los encabezados de las columnas. Frecuencia absoluta. Ahora pasemos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un número entre 0 y 1 que representa una posición relativa de esa cantidad eh, vista como un número entre 0 y 1. ¿Cómo se obtienen? Pues dividiendo la frecuencia obtenida con el total de datos. Aquí sería 19 dividido en 40, luego 10 dividido en 40 y por último 4 dividido en 40. Los resultados se registran entonces. Entonces, la primera división nos dio 0.175, la siguiente es 0.475 y así las siguientes. Para hallar el porcentaje, tomamos la frecuencia relativa que obtuvimos y la multiplicamos por 100. O también lo podemos pensar como correr el punto decimal 2 lugares. Así obtenemos entonces los resultados en cada espacio, en cada casilla para los porcentajes. Tenemos entonces el 17.5%, 47.5%, 25%, 10%. Bueno, hagamos algunas inferencias con la información que tenemos acá. Así sería una tabla de frecuencias básica. Diríamos entonces que 19 estudiantes obtuvieron una nota de básico en matemáticas en el primer periodo. 19 de los 40 estudiantes. Podemos decir que el 47.5% de los estudiantes obtuvo básico. Este número porcentual es un número relativo que oscila entre 0 y 100. Es pensando, en este caso, 19 entre 40, ¿sí? 19 entre 40, ¿cómo quedaría representado si hubiesen 100 datos? Entonces, 47 por cada 100. Continuamos. La siguiente columna es la misma frecuencia absoluta, pero se empiezan a acumular cada vez que vamos escribiendo en orden las frecuencias. Entonces, la primera se obtiene poniendo el 7 porque él ya no está acumulando con nadie la primera. La segunda se obtiene sumando 7 más 19, en este caso 26. La siguiente se obtiene sumando 7 más 19 más 10. Y la última se obtiene sumando 7 más 19 más 10 más 4. Nos debe dar el mismo valor que nos da aquí en el total de todos los datos registrados, de los 40 estudiantes. La frecuencia relativa acumulada se halla de la misma manera, pero utilizando la frecuencia relativa. En este caso, entonces, el primer registro sería 0.175. El segundo registro sería la suma de esos dos y obtenemos 0.65. El siguiente es la suma de esos tres registros y el último es la suma de los 4 registros. Hay que tener en cuenta que, pues como yo he decidido tomar tres decimales, al final me queda el 1 acompañado con 3 decimales. Pero realmente este es el número 1. Siempre debe dar 1. O bueno, por lo menos un número muy cercano a 1. 0.99, 0.98. Todo depende de cómo manejamos las aproximaciones decimales en esta columna. La última columna es el porcentaje acumulado. ¿Cómo se obtiene? Se puede obtener de dos maneras. Multiplicando la frecuencia relativa acumulada por 100 o ahí los vamos sumando, perdón, multiplicamos por 100, estas de acá, o simplemente vamos sumando los porcentajes, los vamos acumulando. Hagámoslo de esa manera, acumulando los porcentajes. El primero es 17.5, el segundo es la suma de 17.5 con 47.5 y así los demás valores. Al final nos debe dar 100%, 100%.
Y de esta manera se registran los datos en una tabla de frecuencias. Ahora vamos a mirar cómo registramos los datos utilizando gráficas. Bueno, aquí tenemos visible la tabla de frecuencias que ya hicimos y señalamos las frecuencias absolutas, que es en principio con las que vamos a hacer dos gráficos. El primero es el diagrama de barras. Observemos que la categoría bajo aparece 7 veces, bajo aparece 7 veces, básico aparece 19 veces, alto 10 veces y superior 4 veces. Entonces ese es un diagrama de barras utilizando la frecuencia absoluta. También podemos utilizar los porcentajes para hacer este tipo de gráficos. El siguiente gráfico que vamos a mostrar es el de columnas. Se registra la misma información y también podemos registrar las frecuencias absolutas o los porcentajes. Otro gráfico que quiero mostrarles es el diagrama circular. El diagrama circular usa la columna de los porcentajes, ¿sí? Y podemos hacer algunas aproximaciones. Por ejemplo, acá en lugar de hablar de 17.5 podemos hablar de 18, agregarle 5 décimas y representa la categoría bajo. Entonces, este color café es la categoría bajo. Como aquí sumamos 5 décimas, pues quitémosle esas 5 décimas acá. 47% en la categoría básico. Entonces, 47% en la categoría básico. Entonces, este color representa esta tajada de este gráfico. Esto que ven acá se llama un cuadro de convenciones para indicar qué color representa qué categoría. Y con esto finalizamos este tema de la caracterización de la variable cualitativa ordinal. En una próxima entrega miraremos cómo escogemos algunas medidas de tendencia central para ayudar a caracterizar esta variable. Muchísimas gracias.